porque nos permitís estar en esta tu casa. Estamos celebrando tu victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Señor, allí en la cruz llevaste todo nuestro dolor, todo lo que nos separaba de ti. Por eso en esta noche, en vez de tener tristeza, tenemos alegría, porque estamos celebrando tu victoria, nuestra redención, nuestra eternidad, nuestra vida. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 8. Estoy contento y estoy emocionado porque nos está visitando un amigo personal mío, Pepe. Allá es una alegría inmensa verte, así que cuando se vayan quiero que los saluden a Pepe porque es mi amigo. ¿Lo viste, Soto? ¿Lo conocés? ¿Lo conocés? Son del barrio ahí. Así que vamos a leer un pedacito en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 8. Dice: y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Todo acontecimiento importante, ¿verdad?, que siembra al ser humano, siempre produce ¿qué? Una reacción, una acción. Las guerras, el dólar, viste que ahora estamos pendientes del dólar, nuestra economía está pendiente, si el dólar se dispara, chao, estamos todos perdidos, ¿verdad? Y eso también inconscientemente nos termina sacando del foco. Los cambios de un gobierno del país, el terrorismo. Si bien acá nosotros no tenemos esos tipos de ataques, pero por ejemplo, en una estación central, pum, bomba, chao. Están una situación que nos saca del foco, nos cambia nuestra situación, nuestra vida. Amén. Estas mujeres, la verdad que tuvieron mucho valor en un principio, ¿en qué? En ir hasta la tumba. Según el evangelio que podemos leer en esta situación, dice que ellas prepararon especies aromáticas, todo tipo de perfumes para llevarle a la tumba, corriendo el riesgo muy alto ¿de qué? De que ellas también puedan ser perseguidos, porque no terminó ahí la historia. Porque no era solamente Jesús, sino Jesús también tenía sus seguidores que también podían ser tomados como amenaza para el gobierno de turno. Las mujeres tuvieron un poco de valor, ¿en qué? En ir hasta la tumba. Pero se encontraron con una situación totalmente adversa a lo que ellos tenían pensado encontrar. Iban a encontrar la tumba, la piedra, y de repente, al ver lo que vieron, automáticamente tuvieron un montón de miedo. Ese miedo paraliza. Ellas les había tomado temblor, o sea, estaba temblando del miedo y espanto. Ni decían nada porque tenían miedo. No sé si alguno de ustedes ha pasado esa situación de miedo, que el miedo te paraliza. Yo tengo recuerdos de que una de mis hermanas asustó a otra y del miedo quedó así dura, no podía hablar. Quedó así y bueno, mi papá le metió un uppercut, le metió una cachetada como para que reaccione. Bueno, esta era la situación que estas mujeres tenían, de
sin hablas, quedaron duras de la situación que ellos estuvieron viviendo. Y yo saco 3 simples conclusiones acerca de este cuadro. Reacciones que tenemos en medio de estos cuadros. El primer cuadro que yo noto y veo es el miedo. El miedo que generó el encontrarse con esta situación. El miedo. El miedo que tuvieron, lo podemos ver acá en el libro de Marcos. Dice María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé. Dice, compraron especias aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, porque decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removidas las piedras, que eran muy grandes. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado de la derecha, cubierta de mangas largas y ropas blancas, y se espantaron. Mas él le dijo, no se asusten. Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Él ha resucitado y no está más acá. Miren el lugar donde lo pusieron. No, ya está, no está más. Dice, ahora tienen que ir a los discípulos y a Pedro, que va delante de ustedes hacia Galilea. Allí lo van a ver como les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Se decían, no pueden decir nada, porque tenían miedo. Este cuadro lo que generó en estas chicas, estas mujeres, fue miedo. Fue miedo. El miedo te paraliza, el miedo te hace tener una mirada muy finita de la situación, porque uno está paralizado, te deja inmóvil, te deja sin tener ningún tipo de reacción. Terminamos convirtiéndonos prisioneros de la situación. La primera reacción que yo noto y veo acá es el miedo paraliza. Lo segundo que yo noto acá también, pero ya vamos, si uno lee en Marcos capítulo 16, versículo 12, pero lo tomé puntualmente que habla mejor en Lucas 24, del 13 al 26, está hablando de 2 personas que estuvieron en el evento, vieron lo que había pasado y ellos hablaban entre sí lo que había sucedido en esa noche. Una situación puede producir una reacción de tristeza, decepción y ¿saben qué? De torpeza. Cuando uno lee el título, dice el camino de Emaús, dice que 2 personas ya estaban volviendo de haber vivido. Me siento, en la luz esta, me voy a poner acá abajo, de haber vivido esa historia tan dura, tan hasta para algunos de tristeza, de desolación, de desesperanza. Dice que ellos iban caminando. Vamos a leerlo, ya que estamos. Estoy estrenando Biblia, chiquitita. Me la compré barata, 300 pesos. La Sociedad Bíblica. Dice, y aquí 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras caminaban y discutían entre sí, Jesús mismo, ¿qué pasó? Mirá, mientras hablaban, no, pero iban caminando porque estaban a 60 estadios, así que iban caminando y hablando.
y discutían entre sí, Jesús mismo se le acerca y caminaba ¿con quién? O sea que iban caminando. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿qué charlas son estas que tienen entre ustedes mientras que van caminando? ¿Y por qué están tan tristes? Y uno de ellos les responde, que se llamaba Cleofas, le dijo, dice: ¿sos el único forastero de Jerusalén que no ha visto las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces Jesús le dice: ¿qué cosas? Diciendo: a ver, contame, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno. Dice que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él estaba vivo, que Él vivía. Fíjense lo que produce esta reacción. Primero produce tristeza en el corazón, cuando una esperanza se rompe, cuando un proyecto se aborta, empieza a producir tristeza, decepción. Cuando vemos que Dios no actúa en el tiempo y en la forma que uno quiere, también produce, ¿qué produce? Decepción. Y empezamos a pensar que Dios nos ha abandonado, que Él se olvidó de cada una de nuestras situaciones. Y empezamos a pensar mal, empezamos a pensar un poco mal acerca de Dios. Porque estas son las situaciones que tenemos cuando no tenemos el foco puesto en Jesús, creyendo que Él tiene el control y el cuidado de cada una de nuestras situaciones. Amén. Tristeza, decepción y torpeza. Una tercera reacción que yo noto acá, lo vemos también en Marcos capítulo 16, pero ya del 9 al 14. Dice: y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivían y habían sido vistos por ellas, ¿qué hicieron? Le creyeron. Una reacción que produce estas decepciones que quizás podamos tener, o situaciones adversas, vemos que produce incredulidad y ¿qué más? Y dureza de corazón. No, estaban tan enfocados en el dolor, en esa situación, que no podían creer lo que esta mujer le había dicho. No podían creer, no podían creer. Y así somos nosotros, ¿verdad? Así somos nosotros. Dudamos de todo, perdemos todo tipo de esperanza.
Abrimos nuestro corazón a un gobierno que nos los venden como que fueran los mesías, los salvadores, y al poquito tiempo vuelven a mostrar que son iguales a los otros. Y ahí está nuestra esperanza puesta ahí. Tenemos una esperanza puesta en una acción o reacción de un hombre, que decimos, esta persona va a cambiar, y nos abrazamos a eso y de repente no cambia. Y así un montón de veces. Ponemos la esperanza en algo y de repente no prospera y produce miedo, produce tristeza, produce decepción, produce torpeza, incredulidad y dureza de corazón. Pero ¿saben qué? En el libro de Juan, hay una palabra tan linda y tan esperanzadora para nosotros. Es ese día, es esa tarde en la historia de Lázaro. Jesús dice una palabra que no solamente se va a cumplir para Lázaro, sino también se va a cumplir para él. Amén. Cuadro. Lázaro, íntimo amigo de Jesús, muere. Jesús llega muy tarde. ¿Muy tarde para quién? Para el pensamiento humano, para el pensamiento de estas mujeres. ¿Llega cuántos días tarde? ¿Cuántos días tarde llegan? 4 días tardes. Dice la Biblia que dice, cuando llegó Jesús, una expresión que no la tenemos incorporada en nuestro vocabulario, que dice, Ede ya. Por lo tanto, ¿sabes qué significa esa palabra? Tiene olor a podrido. Yo no quiero imaginar, esto lo voy a contar en intimidad. Cuando yo llego de trabajar, me saco los zapatos. Y estamos hablando que tiene 6 horas, 10 horas, 8 horas de trabajo. De trabajo tranquilo, tampoco. Y mis zapatos están hediondo, ¿verdad? Pero dice que el cuerpo de Lázaro ya tenía olor a podrido. Y qué llamativo que es el Señor, porque en nuestra vida, en nuestras situaciones, pensamos que Él ni siquiera llega cuando todo está podrido, cuando ya no hay más solución, cuando ya no hay más nada que hacer. Fíjate lo que dice en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y ese es un reproche muchas veces que nosotros tenemos. Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué no interveniste en esta situación? Si yo soy tu hijo, ¿por qué no interveniste en esta situación en el tiempo y en la forma que yo quiero? No 96 horas más tarde, cuando ya está todo descompuesto. Si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también ahora, mas también sé ahora que todo lo que pidieras a Dios, Él lo hará. Qué buena confesión lo de esta mujer.
sabía que Dios algo podía hacer todavía, aún estando en plena pudrición, en pleno estado de putrefacción, en plena muerto. Ya está. Dice, sé que algo podés hacer, algo todavía podés hacer. Jesús le dijo, tu hermano, ¿qué va a pasar? Resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en los días de la resurrección, en el día postrero. Y fíjate la confesión tan fuerte que le da Jesús y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué va a pasar? Vivirá. Amén, sí. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice. Y ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Esta mujer hizo esta declaración, pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y saben qué? Si queda apenita un poquitito así de esperanza puesta en Jesús, algo Él puede hacer en cada una de nuestras vidas. Y yo lo creo, sí, yo lo creo. Y permitite, date la esperanza de creer que aunque quede un poquitito así, Él algo puede hacer por cada uno de nosotros. Vamos de vuelta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aunque haya un poquitito así de esperanza, Él algo puede hacer por cada una de nuestras situaciones. Amén. Así es. Que es así. ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué lo digo con este énfasis? Ahí en esa conversación que tienen estas dos hermanas con Jesús, uno la lee de una forma literal. Pero si uno pone las expresiones, es muy probable que, ¿viste cómo son las chicas cuando se enojan? Que no te hablan, te miran de costado, si hubiera estado acá. Y cuando las mujeres se le pone algo así, es difícil sacarla, ¿verdad? A usted no le pasa, es muy probable que pase en casa. Pero en otras historias, no es fácil enfrentar a dos hermanas enojadas. ¿No? Mirá. No debe ser fácil. A vos no te pasa, Ale. Ok, somos dos. No debe. Y Jesús le da una esperanza de vida. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, Él va a vivir. Y si hay esperanzas que se están muriendo, el Señor te dice, yo soy la resurrección y la vida. Aunque esa esperanza esté muriendo, va a revivir. Porque tus fuerzas no están puestas en tu propia fuerza, sino que tus fuerzas están puestas en el ¿quién? En Él, en el cual hemos creído, en el que Él dijo que al tercer día Él iba a resucitar y Él está sentado a la diestra del Padre. Amén. Él ha resucitado. Cuando llegaron estas mujeres ahí dice, ¿por qué buscan entre los muertos? Él ha resucitado. Todo lo hemos puesto en nuestros estados de WhatsApp. ¿O no? ¿Quién no lo puso? Dice, Él ha resucitado. Y pone la expresión de aquellos ángeles que dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos? Él ha resucitado. ¿Verdad? ¿Quién no lo puso? Yo lo puse. ¿Quién más lo puso? ¿Todos tienen WhatsApp acá? Bueno, Raúl no, pero todos tienen WhatsApp. ¿Verdad? Y todos hemos puesto esa expresión tuitera. Él ha resucitado. ¿Verdad? Pero en el momento que las papas queman, en el momento que necesitamos ver a Dios actuar en nuestra vida, en el momento que necesitamos que Él tome la intervención y que nosotros podamos creer que Él tiene el control y el cuidado de las situaciones, tenemos las reacciones de esta mujer. Tenemos miedo, tenemos incredulidad, tenemos desesperanza. Y Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Y aunque vos estés muerto,
Él nos va a revivir. Amén. Empecemos a creer la palabra de Dios. Empecemos a creer que tiene una esperanza. Empecemos a creer que tiene una nueva oportunidad a nuestras situaciones. Empecemos a creer, porque si no estamos creyendo en un Dios en el cual no hemos creído. Porque vamos a creer algunas cosas y otras no. Empecemos a creer. Empecemos a creer en el Dios en el cual hemos creído, que Él tiene esperanza para cada uno de nosotros. Nuestra esperanza está puesta en la cruz. Sí, este mensaje es para vos. Empezá a creer que Él tiene el control y el cuidado de las situaciones. Así como resucitó a Lázaro, Él puede resucitar cada situación. Cada esperanza que ha muerto en nuestra vida, Él la puede resucitar. Amén. Amén. Empezá a creerlo. Así que en el momento que te encuentres con Él en oración en este día, hace que te puedas presentar de otra forma. Que vos puedas orar de otra forma distinta a Él. Y puedas empezar a orar creyendo que en ningún momento se le escapó de las manos tu situación. Yo quiero imaginar que Él se reiría. 4 días pasaron. 4 días no es nada para mí, dice el Señor. De taquito. Lo pueden manejar de taquito. Porque Él es el Creador, Él es el Señor. Él es el Dios de ayer, de hoy y de por toda la eternidad. Amén. Y esa cruz tiene validez en actuar en función de la humanidad. Amén. Sí, es así. ¿Creemos esto? Amén. Les dejo un pensamiento nada más y con esto termino. En Isaías 53, versos 3 y 4, declara acerca de Jesús: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondió de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y no lo tuvimos por azote, por herido de Dios y abatido. Isaías proféticamente ve el futuro de la crucifixión de Cristo. Las personas de los días de Jesús lo rechazaron, creyeron que Él era castigado por Dios por causa de sus propios pecados. Isaías 52:14 nos dice que su apariencia física estaba tan dañado que a Él no lo podían reconocer. Jesús recibió tantos golpes en su apariencia física que llegó a horrorizar. Hay la película La Pasión de Cristo, cuando uno la ve, y es una de las películas que más se nota el sufrimiento de Jesús. En Isaías también dice que su carne fue molida, o sea que cuando dice molida es molida, o sea, en algunos lugares dicen carne molida y acá decimos carne picada, o sea que su carne fue como puesta para hacer carne picada, o sea, su carne fue molida. Dice Isaías también luego que su sufrimiento, que Jesús llevaría nuestras enfermedades y nuestros sufrimientos, nuestros dolores. Ahora, cuando pensamos en enfermedades y dolores en general, nos inclinamos hacia el sufrimiento emocional y mental. Y eso que las palabras significa para nosotros, al menos en la cultura occidental. Aunque eso ciertamente es verdad, hay más. La palabra dolores en el verso 4 en hebreo se refiere a un dolor físico. La palabra enfermedades en hebreo significa enfermedades o dolencia. Es así como
La Sociedad de Publicaciones Lewis traduce este pasaje: según nuestras enfermedades Él llevó y nuestros dolores sufrió. La traducción de Rotterdam declara: sí, según nuestras enfermedades llevó, y cuando a nuestros dolores Él llevó su carga. La palabra traducida dolores en el verso 4 se traduce como dolor físico. Job 33:19, después lo pueden buscar en su Biblia. La palabra dolores se traduce como enfermedad, muchas veces como sufrimiento, varias veces, y como dolencia solo 2. Mateo 8, del 16 al 17, encontramos este comentario sobre el pasaje de Isaías. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El Espíritu Santo se movió a través de Mateo al escribir el Evangelio y nos da la interpretación de Isaías 53, capítulo 4. Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. También en el verso 4 dice: ciertamente, absolutamente, en otras palabras, más allá de cualquier argumento que podamos tener, más allá de toda duda, Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias. Es una poderosa verdad que tenemos que empezar a creer, que Él llevó todas nuestras dolencias. Amén. ¿Y por qué no agregar? Él llevó las dolencias de nuestra alma. Él llevó nuestras dolencias de las decepciones que tenemos, de nuestros fracasos, de nuestras angustias. Él llevó todas nuestras dolencias allí en esa cruz, por amor hacia cada uno de nosotros. Y dice: si Él no se bajó de la cruz, fue por amor de cada uno de nosotros. Si Él no se bajó de esa cruz, fue netamente por amor, porque lo podría haber hecho y no lo hizo. Tranquilamente tenía el poder para hacerlo, pero si se bajaba, se abortaba el plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros. Él sufrió todas nuestras enfermedades, sufrió todas nuestras dolencias, para que podamos creer que su amor aún está vigente para cada uno de nosotros. Esa cruz todavía tiene vigencia, esa muerte tiene vigencia para cada uno de nosotros, porque Él murió y nos ama por amor. Y ese amor está a disposición para cada uno de nosotros. Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Padre, en el nombre de Jesús, danos la oportunidad una vez más de creer que tenés el control de cada una de nuestras situaciones. Ayúdanos a entender, Señor, que tenés el control y el cuidado de cada una de nuestras situaciones. Señor, hemos estado moviéndonos quizás a nuestras fuerzas, con nuestros recursos, y nada hemos logrado, como aquella tarde, aquella noche, cuando estaban todos tratando de pescar y nada había pasado. Y ese mismo que vos llamaste, que dijiste: díganle a los discípulos y también a Pedro, ese mismo Pedro dijo: toda la noche intenté en mis propias fuerzas y nada he logrado. Mas en tu nombre, más en tu palabra echaré las redes. Señor, ayúdanos a entender que si nos movemos en función de lo que creemos en ti, algo distinto puede pasar en nuestras vidas. Y yo lo creo, algo distinto puede pasar en nosotros. Si nos atrevemos a hacer las cosas conforme a tu palabra, de creer que tenés el control, de que tenés el cuidado, y que en ningún momento de la historia de nuestra vida se te escapó de las manos. Señor, porque sos bueno con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.